Y continuamos con nuestra cuarta entrevista del día y es un placer entrevistar a Virginia Bombín. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes, Benito. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Virginia, fuiste mi profesora de finanzas y aquí hablamos de cultura empresarial, ¿no? Y yo creía conveniente traer a alguien de finanzas. ¿Y por qué tenemos que tener una persona de finanzas en un programa de cultura empresarial? ¿Por qué crees tú que debemos de traerla? Bueno, Benito, pues como sabes, yo soy una apasionada de la docencia, me encanta y además, bueno, pues doy clases de finanzas, ¿no? Y a mí me gusta siempre empezar mis clases preguntando a mis alumnos, ¿no? qué piensan, qué son las finanzas, para qué sirven. Y entonces, bueno, pues ahí empiezan a salir todo tipo de respuestas, ¿no? Y al final lo que yo les digo siempre son básicamente dos cosas. Uno, las finanzas hablan de los dineros de las empresas y al final uno de los mayores objetivos de una empresa es ganar dinero, ¿vale? Hoy en día no se puede hablar solamente, ¿no?, de ganar dinero porque hay que crear valor en muchos ámbitos y no solo en el económico, pero claramente si una empresa no gana dinero, pues tarde o temprano no va a ser viable, ¿vale? Entonces, como el tema de los dineros en el ámbito de la empresa es muy importante, todos los que trabajamos en ese ámbito debemos tener por lo menos unos conocimientos básicos, porque si no nos vamos a ver en muchos casos en reuniones o según queremos ascender a cargos de mayor responsabilidad que van a salir fuera de económicos. Combate. Entonces, yo encuentro a muchos directivos y a muchas personas con mucha experiencia que se sienten muy frustrados con el ámbito de las finanzas porque más es un ámbito de que está lleno de acrónimos, de nombres rarunos, que si el EBITDA, que si el ROE, la ROI, que el ROE, todos muy parecidos y nadie, o sea, a no ser que te dediques a las finanzas, tiene claro qué es qué, para qué sirve cada herramienta. Entonces, yo lo que trato siempre es de dar ese fundamento, ¿no? De dar ese fundamento para que puedas tener una idea más clara de qué va esto de las finanzas corporativas, ¿no?, de las finanzas en el ámbito empresarial. Sí, y doy fe de ello porque yo hice un máster, un programa directivo enfocado a la comunicación. ¿Y qué tiene que ver la comunicación con las finanzas? Y desde fuera se marida mal, pero justo es lo que nos estás contando. ¿No? ¿A qué cursos das? ¿A qué das de todo? Madre mía, de todo. Desde doy clase a médicos, ¿vale? Porque también tienen que gestionar recursos, presupuestos, ¿vale? Tienen que entender que, bueno, allá donde haya un presupuesto estás que hay que gestionar unos recursos, ¿no? Entonces, he dado clase a políticos, a diputados, a senadores. Luego es muy divertido porque también pues comparto aula desde pequeños empresarios a directivos de grandes empresas multinacionales, por supuesto muchos españoles, pero realmente a gente del mundo entero, porque el IE es una escuela súper internacional. Entonces es muy divertido tener que ajustarte y adaptarte a las necesidades de cada uno de los grupos, ¿no? Claro, con los que decía antes Olga, ¿no? Escuchar para poder adaptar tu mensaje, ¿no? Y es que estaba escuchando algo y digo, me siento totalmente identificada, ¿no? Porque siempre trato de llegar a ese grupo, ¿no? Ponerte con sus necesidades, ¿no? Y con su nivel, incluso con su vocabulario, ¿no? Y bueno, siempre es un reto. Al final también decía Olga, ¿no?, que importante es preparar tus, en mi caso las clases, ¿no? Y yo dedico muchísimo tiempo a la preparación de las clases, ¿no? Y eso que te lo sabes al dedillo, y aún así, no, porque llevas toda la vida dedicada a ello y las finanzas tampoco vas a fundamentos y los fundamentos no varían. No, pero fíjate, hace poco he estado en clase con dueños de concesionarios de camiones, ¿no? Claro, a ellos no les interesa la política de dividendos, no les interesa que les hable de empresas cotizadas, ellos quieren ir a comprender cuál es la rentabilidad de su empresa, ¿no? Cómo se puede optimizar, dónde están las palancas de valor.
Y claro, al final es un discurso, porque Totalmente, yo también, ¿no? mis clases hago una historia, ¿no? Trato de darles sí, con casos prácticos. Exacto. Sí. Entonces, al final es un discurso muy distinto cuando vas a, pues eso, Al a cambio, un directivo internacional o vas a un pequeño empresario, ¿no? O a un médico, a un arquitecto, ¿no? Claro, es divertido en ese aspecto, que ¿no? tienen su esquema mental totalmente diferente a lo que te pueda de una clase a otra. Exacto. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y luego siempre tratar de quitarle hierro, ¿no? De empatizar con tus participantes, ¿no? De que se relajen, porque las finanzas suele dar mucho miedo, ¿no? Es como, Dios mío, que viene la de finanzas, ¿no? Imagínate, iba a clase de comunicación y de repente me dicen, tengo finanzas. Tengo pero finanzas, bueno, pero ¿yo de qué, no? Sí, ¿qué he hecho yo? Que me devuelva Para el dinero. merecer esto. ¿Y cómo consigues? Yo tengo un grato recuerdo, y no soy el único en clases, que has conseguido que lo interioricemos. Quizá es por esa preparación. ¿Cómo consigues que una asignatura tan poco sugerente como pueden ser las finanzas se haga atractiva? ¿Cómo se puede...? Bueno, yo lo que hago es, llego y digo, seguro que estáis asustados, es normal, no pasa nada, vamos a tratar de pasarlo bien. Y ya la gente me va a decir, uy, esta tía es un poco rara, ¿no? Esta de finanzas. Entonces trato de relajar y trato de involucrar mucho a los participantes, ¿no? De hacerles muchas preguntas. ¿Y qué pensáis? Si tú utilizas esto, lo otro. Y a partir de ahí, pues voy tirando, ¿no? Voy dejando mucho que al final, si escuchas, como decía Olga, ¿no? Al final casi la clase tira de ti, más que tú de la clase, ¿no? Entonces es fundamental que tú veas que están ¿no? enganchados y que te empiezan a preguntar, que se empiezan a relajar. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Y transmitir esa calma, transmitir que esto puede ser divertido, ponerles ejemplos que puedan decir, ah, claro, ah, ostras, cómo mola esto, ¿no? O sea, ¿qué tal? ¿Por qué tal? Entonces, pues vas desde ahí generando, yo creo que un ambiente relajado y consiguiendo enganchar, ¿no? a los participantes. O eso trato de hacer por lo menos. No, yo lo creo que lo consigues y además entras en temas muy profundos de una manera muy, bueno, aparentemente simple o sencilla, entendible, ¿no? La palabra no es simple, sino es entendible y te llevan muchos aprendizajes, ¿no? Yo creo que eso sí que es igual. Eso intento. Oye, como dice Olga, a los titulares, porque hablar de finanzas es complicado, pero si tuvieras que hacer un titular de qué es lo que necesitamos, primero, qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos aprender. Yo hablo mucho de riesgo, ¿vale? En mis clases, porque es muy importante entender, porque todos hablamos de finanzas, hablamos de rentabilidad, ¿no? Vale, rentabilidad. Pero yo siempre redundo mucho en que la rentabilidad viene a retribuir la osadía de asumir riesgo, ¿vale? Entonces, el inversor profesional no busca las inversiones más rentables, busca las inversiones que tienen mejor relación entre riesgo y rentabilidad, ¿vale? Entonces, eso para mí es muy importante porque es como... es algo muy básico en el mundo de las finanzas, pero suele haber mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí tiro mucho de, bueno, empresas que tratan de reducir sus riesgos, pues sus inversores se van a satisfacer con rentabilidades menores y viceversa, ¿no? Por ejemplo, eso me parece muy importante. Luego también, fundamental, casi todo el mundo cuando hablamos de finanzas piensa en la cuenta de resultados, en las ventas y en el margen, ¿no? Pues yo también trabajo mucho en darle visibilidad al capital que hay que invertir, al activo, a la financiación que están inyectando ahí los distintos proveedores de capital, porque eso es precisamente lo que se está poniendo en riesgo, el capital que se invierte, ¿no? Entonces es muy curioso porque incluso con empresarios, ¿no? Cuando les preguntas ¿cuál es la rentabilidad de tu negocio? Te dicen el margen. Dicen, ya bueno, pero es que no es lo mismo generar ese margen habiendo invertido 1 millón que 10, que 25, ¿no? No, claro, no, es que el balance de situación no. Bueno, pues es que al final es la cuenta de resultados y el balance de situación lo que te va a dar la foto. Entonces, pues te diría que como básicos hablo mucho de eso y luego también un tercero te diría el tema de la diversificación, ¿vale? El inversor profesional diversifica,
porque diversificar es una forma de reducir el riesgo al que expones tu capital, volvemos al concepto de riesgo, es una forma de reducir el riesgo al que expones tu capital de una forma barata, es decir, que no es una medida de reducción de riesgo que te cueste, ¿no? Y eso también lo explico porque muchas veces parece que invertir en bolsa o invertir en startups, joder, qué divertido, tal, pero claro, el riesgo que uno asume cuando no estás aplicando el principio de la diversificación es brutal, ¿no? Es muy, muy alto, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día con la volatilidad que tenemos en el mundo de los mercados financieros, con todo el panorama que tenemos organizado, con la tasa de inflación que tenemos, los bancos centrales activos subiendo tipos de interés. Y entonces, bueno, pues trato de dar conceptos como muy básicos, pero muy fundamentales que puedan dar una estructura, ¿no? De fundamentos de qué es lo importante desde el ámbito de las finanzas. Perfecto, para titulares nos vale para que la gente se entere. Y cuento con estos fundamentos, ¿cuánto tiempo un cenutrio como yo puede necesitar para adquirirlos si se aplica? Pues mira, yo te diría que un mínimo de 10 sesiones de hora y media, sí. Y luego sobre todo que no vayan súper seguidas, ¿no? Que uno tenga tiempo de leer, tal, volverlo a ver. Yo muchas veces en los documentos que entrego también incluyo vídeos, ¿no? Para que te puedas ver el vídeo, lo puedas retomar. Y porque es un lenguaje al final, ¿no? Y es un lenguaje que es muy poco intuitivo, ¿vale? El de la contabilidad financiera, las finanzas. Entonces incorpora conceptos como el coste de oportunidad, el riesgo, que no estamos acostumbrados a manejar. Entonces lleva tiempo, ¿no? Entonces no es como cualquier otro lenguaje, si vas a aprender lo que sea, lleva un tiempo. Entonces requiere de un proceso, o sea, lo tienes que ir procesando. Entonces no es algo que tampoco se aprenda en... Sí, efectivamente, hay que madurarlo, hay que reposarlo y a fuego lento. Exacto. Pero... Y luego te tiene que interesar, porque si no, pues ya sabes, como cualquier cosa, ¿no? Ya, pero sí, nos interesa a tantos sectores. Entiendo que le interesa a todo el mundo que tiene que tomar alguna decisión, o sea, que tiene que gestionar un presupuesto. Exactamente. Y digamos que esa es la variable. Si gestionas presupuesto, aprendes finanzas. Esa es la clave. Yo me encuentro con muchos antiguos alumnos, pues yo llevo 24 años dando clases, o sea... Ya son años, sí. Empecé en el Pleistoceno, como dice un compañero mío, dice, yo es que empecé con 15, pues yo también empecé con 15, ¿no? Y entonces... se me ha ido el santo al cielo. No, ¿cuál es la variable que para necesitar finanzas? Vale, perdóname. Que vuelven, ¿no? Que igual han sido alumnos míos que hicieron un máster en el 2010. Dicen, Virginia, es que ahora estoy en un lugar dentro de la empresa que está ahí. O sea, es que hay que tomar decisiones de inversión, de adquisición de empresas, de financiación. Y es que lo necesito, ¿no? Porque ya no vale la ingeniería, necesito meterle la finanzas que lo acompaña. Es una cosa más, no es que solo necesites eso, evidentemente, ¿no? Pero es un elemento que sale recurrentemente, cierto nivel ya de reuniones, sale recurrentemente, porque queremos comprometer capital de los inversores y exponerlo a riesgo. Tengo que entender qué es eso. Exacto. Y eso, además, las finanzas, digamos que son el apoyo y el soporte de la dirección estratégica de la empresa. Entonces somos un acompañante, no somos protagonistas en finanzas, somos un compañero de viaje de las decisiones estratégicas. Entonces si quieres empezar a estar por ahí, en ese ámbito en la empresa, tienes que tener por lo menos esos conocimientos fundamentales. Totalmente. Bueno, Virginia, pues genial tu entrevista y solo me queda preguntarte por un libro que nos puedas recomendar. Un libro. Mirad, pues yo os voy a recomendar un libro que me ha encantado de Ray Dalio. Ray Dalio es un gestor de un fondo de hedge fund, de uno de los más grandes del mundo. Es un señor ya maduro y tiene 50 años de experiencia en mercados internacionales. Y publicó el año pasado un libro que se llama The Changing World Order, ¿vale? El cambio del orden mundial, que él hace ahí
hace una investigación de los últimos 500 años de cómo los imperios que han gobernado el mundo en los últimos 500 años, cómo han subido, qué es lo que ha ocurrido para que subieran y qué es lo que ha ocurrido para que declinaran, ¿no? Bueno. Y ahora que estamos en un momento tan interesante en el que China, ¿no?, está pasándole por la derecha a Estados Unidos, y Estados Unidos está ahí queriendo pelear, pero claro, está ya en un momento del ciclo, Estados Unidos en el que va bajando y los otros van subiendo, y explica de una forma muy sencilla y además basada en ese análisis histórico de qué ha ocurrido recurrentemente cada vez que ha subido un imperio y que ha bajado, qué factores han ido ocurriendo, y me ha parecido súper interesante, porque tiene un componente histórico, económico y luego además muy actual, muy de presente. ¿Y lo que nos puede pasar al resto? Bueno, eso mejor. No sé si es mejor leerlo o no. Totalmente, Benito. Muy bien. Oye, pues Virginia, mil gracias. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, Benito. Un placer. Sí, el placer es mío. Bueno, pues hasta aquí la cuarta entrevista de hoy, que ha sido un auténtico placer entrevistar a Virginia. Como veis, conocer los fundamentos de las finanzas es un must cuando gestiones presupuestos. Esto es algo que ella os podrá formar y os podrá informar desde el IE, que es una auténtica pasada tenerla como profesora. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, que ha sido un placer.